Marca la diferencia. Hoy se cumplen los 30 años, citaba Liliana, de Roberto Jorge Santoro, el poeta. Lo recuerda en esos recuadros que nos interpelan cotidianamente, página 12, en página 8, con una poesía del propio Santoro. Yo tengo mi casa en el saludo, una pared, un árbol, una camisa llena de rabia. Yo tengo para esta tierra que me insulta, me escupe, me patea, una novia y una tarde, mezclándome los dedos. Roberto Jorge Santoro. Se lo chuparon los milicos, hizo ayer 30 años. Marca. Marca. El hombre percibe que algo no está bien. Se acomoda el sombrero mientras cruza lentamente la avenida San Juan y observa el movimiento de la gente. Es una sensación extraña, anticuerpos formados en una Argentina violenta. Aprieta con fuerza el maletín negro que cuelga de su mano derecha y avanza. Sabe que la muerte anda agazapada, esperando. La ve reflejada en los otros, en sus rostros, en el aroma inconfundible que dejan cuando se mueven a su lado. Camina y se da cuenta de que no hay retorno. Y sonríe. Sonríe y gira lentamente sobre sus pasos. Reconoce esa ciudad que se mueve acompañando su giro. Se sabe ganador. Mira de costado y esquiva el zarpazo, la garra traicionera. Alguien dará la voz de alto. Gritará su nombre. ¡Maestro! ¡Policía! Él desenfundará la pequeña Walter PPK, calibre 22, esperando lo imposible. El hombre dispara y el sombrero se desliza. Flota en el aire, respira profundo y piensa en los suyos, los que cayeron, los que quedan, los que están resistiendo ahora con él y pujan por salir de ese pequeño maletín en el que viajan. Daniel, el corrector de imprenta y criptógrafo. Jorge, el lavacopas. Rodolfo, el escritor de ficciones. Norberto, el investigador y periodista. Esteban, el oficial de montoneros. Neurus, el estratega. Ese hombre que es tantos hombres dispara. Dispara sabiendo que ya nada podrá detenerlo y sonríe. Y cae. En la apacible tarde del 25 de marzo cae. Cae. Y provoca la ira de sus verdugos. La puta. Eso también. Cuervo, tráeme el bolso. Apure, che, que no llegamos. ¿Listo? ¿Federico no venía con nosotros? Sí, díganle al pelotudo ese que venga. ¿Qué mierda se cree que vamos de compras? Estoy acá. Oficial, avisa adelante que salimos. Yo lo conocí en el 67, ¿no? Y cuando lo conocí, él, que en esos 3 o 4 años previos, digamos, había alcanzado también una cierta notoriedad
y estaba reconocido como un muy buen escritor de ficción, digamos, porque él era más o menos conocido antes de los 60 por sus investigaciones de Operación Masacre y el caso Satanowski, ¿no? Esencialmente. Aunque, bueno, ella más en su juventud había escrito, se había dedicado a la novela policial, es decir, esto también tiene que ver con sus características, era un lector compulsivo, era un lector permanente, era un hombre que trabajaba mucho, pero siempre defendió a rajatabla su tiempo, leía siempre con un lápiz, discutía con los autores y necesitaba la máquina de escribir porque él reflexionaba con la máquina, es decir, reflexionaba escribiendo también, discutía escribiendo. Él me decía que cuando se escribe con mucha carga, con mucha bronca, lo que sale es un exabrupto. Y un exabrupto generalmente no persuade a nadie. Entonces volvía sobre su propio enojo, sobre sus propias broncas, y todo ese proceso lo hacía con la escritura. Era su forma de reflexión, Cobardes, cómplices más que cobardes. Eso es lo que son. Miserables. Ni una línea publican de este desastre. Tenemos que trabajar más, denunciar más, que llegue a todos lados. Hay que mejorar la cadena informativa. Hay que hacerlo. Y esta mierda que me está rondando la cabeza y no puedo saber de qué se trata. 332. 332. Betty, ¿me alcanzás un vaso de agua fresca? Si a vos te van a pagar más por este trabajito. Esto no es cuestión de plata. Quizá nos manden a París. Cuervo, está claro lo que tenés que hacer, ¿no? Sí, no soy un improvisado. Implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. ¿Qué decís? Nada, si quiere repasamos. Jefe, ¿hay alguien más en esto? Sí, pero acá mandamos nosotros. Es nuestro. Era un hombre de muy pocas palabras. Yo era la hija menor. Él tenía una relación muy fuerte con mi hermana Vicky, pero tenía una relación muy fuerte conmigo. Pero además mi hermana y yo, naturalmente, competíamos por esa relación con papá. Papá inteligentemente nos hacía ganar los torneos una vez a una y otra vez a otra, pero eran torneos distintos, digamos, o sea, la belleza, la inteligencia, pero sobre todo la inteligencia, digamos, eran alternativamente asignados. Era muy jugador mi padre, era un hombre de un enorme sentido del humor, pero un humor wolfiano, como él decía, un humor negro a toda prueba. Era sarcástico, era cínico, le gustaba leer cantidades de textos que traducía cuando éramos chicas y en los veraneos, en la Casa del Tigre, nos leía lo que traducía. Mi padre era muy afectuoso, ¿no? O sea, te hacía sentir cariño, pero no era toquetón, digamos. O sea, el afecto era una cuestión de la carga que había en los encuentros, a veces mucho más como silencio que como carga de palabra. Era un padre muy respetuoso de las decisiones de sus hijas. Pero yo creo que esto era una estrategia de juego, porque él había sido un hombre machista. Él era un machista, pero absolutamente convencido, inteligentemente convencido de que eso era malo en sí mismo. Benavides llevaba en el bolsillo la pistola automática que le había facilitado Alberta. Con un veloz movimiento acercó el arma a la cara de Morel e hizo fuego. Lo demás fue simple rutina, por decirlo así. Dejó sobre el escritorio los implementos de limpieza que venían en el estuche, preparándolos en la forma más adecuada para simular un accidente. Y dejó también allí el cargador de la pistola,
con una bala menos. Las pruebas de imprenta eran un detalle con el que no había contado, pero cuando las vio, cuando observó aquella letra irregular y temblorosa, creyó que secundarían perfectamente sus planes. Al salir, cerró con llave la puerta del departamento. Quizá regresó a su casa, quizá permaneció en algún lugar de la ciudad, esperando la llamada de Alberta. Esta se había preparado una coartada para que no se sospechara de ella, pues era la única, aparentemente, que tenía un motivo para asesinar a Raimundo. Pero a último momento debió arrepentirse, porque regresó precipitadamente al lugar, dejando a su amiga en el cine. Infortunadamente, era demasiado tarde. Unos minutos antes, Morel había muerto. Pero el único detalle que no tuvieron en cuenta, el único que a primera vista no entrañaba ningún peligro y que aún parecía favorecerlos, fue ese, justamente, el que los perdió. La aventura de las pruebas de imprenta. ¿Cómo están las lechugas? ¿Crees que se la van a bancar? Sí, se la van a bancar. Necesitan mucha agua, me dijo Yolanda. Bueno, acá la tierra es bastante húmeda. ¿Hablaste con Patricia? Sí, mañana vienen. Por fin vas a conocer a tu nieto. Era hora que haya otro hombre en la familia. No digas eso. ¿Qué te parece si hacemos un asadito? Me parece bien. Quizás crezcan rápido las lechugas y hacemos una ensalada bien fresca. Le tengo fe. Ya la vamos a probar. Camino a la estación, paso por la carnicería y encargo la carne. Bueno. ¿No viste dónde dejé el sombrero? Me parece que está en la habitación. ¿Tomas unos mates? Dale. Mientras ordeno unas copias. Reunía las dos cuestiones, que para mí siempre lo he definido así como tiene que ser el intelectual. El intelectual puede escribir, por supuesto, lo que se da la gana, inspirarse en lo que sea, no sufrir jamás censura, pero tiene la obligación personal cuando en su sociedad hay injusticia de salir a la calle y levantar la voz contra esa injusticia, no quedarse encerrado en su torre de marfil. Era un gran intelectual, un gran escritor, pero al mismo tiempo sentía la obligación ética de no sentirse un hombre aislado o sentirse un hombre, un aristócrata en la sociedad, sino que era un hombre de la calle, un hombre más. Hola. Sí, páseme. Almirante, ¿cómo está usted? Todo en orden. Lo llamaba porque me pidió que lo mantuviéramos al tanto y quería avisarle que si todo marcha como lo planificamos, hoy lo tenemos. Es los muchachos de siempre. Sí, el tigre. No se preocupe, ellos saben lo que tienen que hacer. Estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores. No lo escuché bien. ¿Qué me decía Miranda? Sí, por supuesto. Me encargué personalmente de recordarle que lo queremos vivo. Sí, un gran día, almirante, un gran día. Bueno, entendido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ofelia, me traería un mate cocido, por favor, calentito, ¿eh? Es el 9 de enero del 77, el día en que cumplió 50 años, cuando en la noche, mientras hicimos un pequeño festejo de cumpleaños, él dijo que quería hacer una apuesta. Y la apuesta era que para el 24 de marzo, al cumplirse un año de la Junta Militar, él quería empezar a difundir una carta abierta a la Junta. Toda la información que habíamos ido acumulando por el seguimiento incluso en los mismos diarios o por la información que se conseguía por otras vías, el trabajo de ancla y el trabajo, digamos, con la intercepción de comunicaciones, con los mensajes que descriptábamos, bueno,
Y además siguiendo, por ejemplo, los listados de habeas corpus que se publicaban en el diario La Prensa, ahí obtuvimos, digamos, como un primer listado de lo que nosotros ya considerábamos que esos habeas corpus eran de compañeros desaparecidos. Cuando empezó a ver más o menos cómo iban quedando los primeros borradores, estaba inquieto porque no le convencía. Es decir, él consideraba que no era acertado dejar el texto exclusivamente como documento de denuncia de la represión, porque él decía, estos no son demonios, no son fieras salidas del infierno, esto responde a un proyecto político, a un nuevo modelo de país, a políticas que se estaban imponiendo en América Latina, digamos, que necesitan de este grado de represión para poder imponerlas. Hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre. ¿Por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga? Pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Así nace aquella investigación, este libro. La larga noche del 9 de junio vuelve sobre mí. Por segunda vez me saca de las suaves, tranquilas estaciones. Ahora durante casi un año no pensaré en otra cosa. Abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire. Tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me prestará una casa en el Tigre. Durante 2 meses viviré en un helado rancho de Merlo. Llevaré conmigo un revólver y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Libraga bañado en sangre, caminando por aquel interminable callejón por donde salió la muerte. De la muerte. Y el otro, que se salvó con él disparando por el campo entre las balas. Y los que se salvaron sin que él supiera. Y los que no se salvaron. Operación Masacre. Este pelotudo... Debo luces si no se corre. Bueno, tranquilo, ¿sí? Y vos manejá con cuidado que tenemos que llegar vivos. No pasa nada, jefe. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Pon un poco más fuerte. Machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerla perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. Ese es un zurdo hijo de puta. Y este volumen no da más. En marzo del 77, decir que las razones por las cuales están haciendo lo que hacen son los planes de política económica y que se encuentra involucrado el Departamento de Estado norteamericano y denunciar quién formó la AAA y que la AAA son hoy las 3 armas. Esto me parece que es lo que revela una lucidez muy importante, porque están en el medio del fragor, digamos, de lo que significa la dictadura militar y leer las torturas como lo más horroroso, eso es valiente y es imprescindible. Pero tener la reflexión de decir, sí, pero no es que se volvieron locos. Y quienes tomaban las decisiones y quienes planearon esa dictadura militar, continuaron incluso en los gobiernos siguientes constitucionales planeando las mismas cosas. Walsh. La idea.
la palabra y la acción. Vamos a la segunda parte de la producción sobre Walsh, ¿está bien? La pasión, la palabra, la acción. Día del periodista. ¿Por qué me rondan tanto esos 3 números? Es como una jugada de ajedrez. Caballo, 3, rey. Al fin, no. No es una clave, una combinación. ¿Pero de qué? Porque los tengo tan presente. 3, 3, 2. Mañana que juega la quiniela. ¿Quién te dice? Estoy leyendo otra vez el cuento. ¿Otra vez? Sí, me gusta mucho. Bueno, gracias. ¿Es un halago? ¡Qué tonto! Me intriga el final. ¿Es un buen final para Juan? Eso no es tan importante. Quizás llegue el momento de ser como Juan y atreverse a cruzar el río, ¿no te parece? Lo que me parece es que si no te apuras no llegamos a tiempo. ¿Te pegas una ducha? Juan, viejo ya, está sentado en un banquito frente al río. Y pasa las tardes, los días. Juan, que ha evocado su pasado, su historia y la historia de su país, sentado en un banquito frente al río, comienza a desprenderse de todo el pasado. Mira hacia la colonia, del otro lado del río, donde él quiere llegar. Con su amigo Ancina, con su mujer Teresa. Una tarde, las aguas se retiran y el río se seca. Juan monta a su caballo y empieza a cruzarlo. Los pájaros vuelan en redondo sobre los peces muertos. Y su mujer estaba preocupada porque lo veía muy ensimismado. Cuando en el horizonte se hace cada vez más nítida la casita de Colonia, las casitas de la colonia, las aguas retornan. Las patas del caballo empiezan a enterrarse en el fango. Su tranco es chapoteo. El río crece oponiéndose cada vez más al avance del hombre y de su caballo. Empieza como a erguirse en su banquito porque empieza a sentir un viejo deseo, que un viejo deseo, digamos, podía ser realidad, que era llegar a las casitas blancas de la colonia que solía ver en tardes claras del otro lado del río. Y una tarde, un día en que las aguas ya casi no se habían retirado, casi completamente, Juan se levanta el banquito, se monta su caballo y empieza a cruzar el río. Cuando Rodolfo me leyó la última línea, le pregunté, ¿y llegó Juan? ¿Llega Juan? Y me dijo, no sabemos. No importa si llega. No es eso lo que importa. Lo que importa es que él, cansado, derrotado, se lanzó a cumplir su último deseo. No se quedó en el banquito. Juan se iba por el río. Espero que todo funcione como está previsto. Hay que estar muy atento a las señas. Si mordió el anzuelo, es nuestro. Recuerden que lo queremos vivo y que nadie se pase de la raya. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas. Aboliendo toda forma de reclamación colectiva. Prohibiendo asambleas y comisiones internas. Alargando horarios. Elevando la desocupación. ¿Y si no viene, jefe? Hoy viene. El profesor Neuro no abandona a su gente. Recuerda que en el Tigre... El Tigre fue diferente. Hoy no puede fallar. Estamos cerca, jefe. ¿A qué hora era? A las 2. Yo creo que aquel que milita en el campo político ha resuelto y ha enfrentado la aplicación de una
determinada percepción de la realidad, como requiriendo necesariamente pasar a ella, poniendo en juego el propio instrumento de la crítica para alcanzarlo, ¿no es cierto? Seguir dando testimonio al mismo tiempo que transforma la situación sobre la cual está testimoniando, ¿no? Entonces yo pienso que en ese sentido el intelectual, bueno, puede decidir y decide inscribirse en un partido político si la coyuntura histórica, me parece, así lo permite, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esos testimonios de Rodolfo sobre su trayectoria política y el sentido en el cual la crítica se va desarrollando en él y se va elaborando, eso evidentemente no ha tenido la divulgación en el campo de la crítica política de izquierda como hubiera debido, me parece, ¿no es cierto? Nosotros, representantes de la CGT de los argentinos, legalmente constituida en el Congreso Normalizador Amado Olmos, en este 1 de mayo nos dirigimos al pueblo. Los invitamos a que nos acompañen en un examen de conciencia, una empresa común y un homenaje a los forjadores, a los héroes y a los mártires de la clase trabajadora. Durante años solamente nos han exigido sacrificios. Nos aconsejaron que fuésemos austeros. Lo hemos sido hasta el hambre. Nos pidieron que aguantáramos un invierno. Hemos aguantado 10. Nos exigen que racionalicemos. Así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos. Y cuando no hay humillación que nos falte padecer, ni injusticia que reste cometerse con nosotros, se nos pide irónicamente que participemos. Les decimos, ya hemos participado, y no como ejecutores, sino como víctimas en las persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en los despidos, en las intervenciones, en los desalojos. No queremos esa clase de participación. Programa del 1 de mayo de 1968. CGT de los argentinos. Qué bárbaro, una pavada y no me la puedo sacar de la cabeza. Betty, ¿me alcanzaron lentes? Están junto a la máquina de escribir. Sí, toma, te lo limpian. Ya guardé las copias en los sobres, las llevo en la cartera. Me parece bien. En Constitución las despachamos. Bueno, hay que tener mucho cuidado. La cosa no está como para... Sí, ya sé. La que tenés que cuidarte sos vos. Yo me arreglo. Eso sí, mañana no vengas muy tarde. Decile a Patricia y se vienen juntas, ¿sí? Bueno, ¿estás listo? Sí. ¿Qué te parece? ¿Voy bien? ¿No soy un viejito lindo? Sí. Acomódate mejor el sombrero. Él se corre del eje de la denuncia montonera y apunta a la denuncia de la persecución al conjunto del pueblo argentino. Y esa era parte de una discusión interna de montoneros que ya tenía varios años de antigüedad. Es decir, en el año 73, cuando con Rodolfo trabajamos en el diario Noticias, Montoneros tenía simultáneamente otra publicación que era El Descamisado. Y nosotros teníamos muchísimas discusiones porque Montoneros quería que nosotros hiciéramos un diario al estilo del Descamisado y nosotros nos negábamos a hacerlo. Walsh, Bonazo, Silvia Rudni, Alicia Raboy, Paco Urondo, que era el que nos dirigía a todos, Juan Gelman y Rodolfo, estábamos en desacuerdo con esa posición y planteábamos hacer un producto de calidad periodística que pudiera dirigirse al conjunto de la sociedad y no solo a los militantes, que no fuera un bajador de línea, sino un medio de información y de análisis, por supuesto, identificado con la política de Montoneros, y eso nunca estuvo en discusión, pero con otra actitud, con otro alcance, con otra visión. Digamos que ese es, de alguna manera, el comienzo de una serie de disidencias políticas que van a culminar muchos años después con los documentos críticos, pero que ya estaba ahí en germen todo eso. Y
Y bueno, y la carta es finalmente, digamos, la coronación de todo eso, porque es ya, digamos, un producto no solo de una calidad muy distinta a todo lo demás, sino que además lleva su firma, lo cual muestra que sin haber dejado de participar en un proyecto colectivo, él retomaba una actividad creativa, personal, al servicio de un proyecto político, pero sin someterse a las disciplinas ridículas de un liderazgo que estaba profundamente cuestionado por los gravísimos errores que estaba cometiendo y que no podían terminar de otra manera como terminaron. Jefe, ¿dónde paramos? Todavía no. Que bajen acá 220 y Federico. Nosotros pegamos la vuelta por Entre Ríos y estacionamos sobre San Juan. Ok. Las últimas semanas de vida tiene muchas preocupaciones en estos días finales. La preocupación es por la difusión de la carta abierta y se le suma allí lo que yo creo que forma parte también de la preocupación de las últimas semanas y de los últimos días. Mi padre había decidido que no se debía concurrir más a las citas de la organización Montoneros a la cual él pertenecía, porque él entendía que esas citas eran muy peligrosas y que se transformaban en verdaderas emboscadas. Mi padre había indicado que esto no podía continuar, y esto también, bueno, tenía que ver con sus documentos críticos a la conducción de la organización Montoneros, su postura que hablaba del reconocimiento político que él hacía de la derrota política y militar que sufría la organización de la cual formaba parte. Lo curioso entonces es por qué él mismo termina concurriendo a una cita que 30 años después sabemos que fue una emboscada. ¿Cerrás? Sí. Tengo que pedirle a Patrick que me alcance unos libros que necesito. Creo que estaban en el departamento del botánico. Mañana le comento. Dale. También necesitamos una camisa para el sol de noche. ¿Qué cosa? Una mecha, no te preocupes, yo me encargo. ¿Necesitas más plata? No. Bueno, yo llevo un poco para hacer algunas copias. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a pedir a los compañeros que saquen otras. Me parece bien. Bueno, apuremos un poco. ¿Te conté que soñé con mi viejo? No. Estábamos en el campo mirando las estrellas y me decía unos números medio incoherentes, pero me quedaron grabados. No, no me lo contaste. Me parece que sí, anoche. Bueno, no me acuerdo. Estábamos tan contentos por la carta que quizás se me pasó. No, nada importante. ¿Por qué no vas vos a la estación mientras yo voy a la carnicería? Le digo que vas a pasar vos después a retirarlo más tarde. Bueno. Dale. Yo discutí mucho con él en términos de amigos, los de nuestra generación, porque éramos los dos del año 27, él me llevaba algo así como un mes, nomás es de enero, yo soy de febrero, así que habíamos vivido, y una vez le dije, yo no sé cómo vos, después de las experiencias del primer y segundo peronismo, es decir, podés seguir siendo peronista, y me dijo, no, yo no soy peronista, soy marxista, eso me lo dijo a mí, él se definía como marxista, ya después de ciertas experiencias. Y bueno, esa es la influencia de su estado en Cuba, ¿no? Y entonces me dijo, pero ¿dónde está el pueblo? Me hizo esa pregunta que muchos que habían sido, que no habían sido peronistas y después se habían ingresado en Montoneros, hacían, ¿no? ¿Dónde está el pueblo? Y yo me acuerdo que le dije, sin ninguna duda, digo, el pueblo es peronista, pero no es revolucionario y no los va a acompañar. Y aquí la represión es demasiado fuerte, no es como la de la Cuba de Batista. Y no quiero hacerme ahora el sabio, pero es decir, los hechos me dieron la razón, fue así. Cuando volvieron al patio quedaban las obras del domingo. Las últimas visitas empezaron a decir adiós. Los puestos de los centinelas estaban desiertos y ya nadie creía realmente en la llegada de Malcolm. Hay un momento en esas tardes de fines de septiembre en que el sol entra casi horizontal por las ventanas del comedor. Sale,
cruza el patio y echa sobre la pared del este una explosión anaranjada. Y allí, frente a todos, junto a la tranquera, estaba Malcolm. Respondía con los brazos abiertos al clamor de la multitud, el bastón en una mano, el sombrero en la otra, y aunque tal vez no fuera tan alto como habían imaginado, su pelo parecería demasiado rubio, pero esa pudo ser una última trampa del sol de azafrán. Y sus ropas no estuvieran recién salidas del sastre ni aún de tintorería, cuando se practicaron todos los descuentos necesarios entre los sueños y los hechos. Los hechos resultaban más satisfactorios que los sueños, porque eran verdaderos, y caminaba hacia ellos. El celador Gielty salió de la capilla. Un oscuro día de justicia. Estaciona acá que nosotros bajamos. Estate atento que cuando te haga la seña, venís rápido a buscarnos. Sí, jefe. Ustedes crucen ahora. Ya saben lo que tienen que hacer. Cuervo, vos espera un rato y cruzás después. Entendido. La usura simple que ya calcula el interés por hora son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Tranquilos, hay que tener paciencia, que nadie se haga loquito. Hoy no se nos puede escapar. El 24 a la noche, en el 24 de marzo del 77 a la noche, festejamos haber ganado la apuesta y teníamos estaban ya las 10 primeras copias de la carta, y bueno, después viene el día siguiente, ¿no? Me encontré con Matute, el de la inmobiliaria. Me dio el boleto de compraventa de la casa. ¿En serio? Sí, lo tengo en el maletín. Uno de ida de vuelta a Constitución y otro de ida. Dale que arranca. Se hacían 10 copias tipeadas con papel carbónico. Es decir, que en realidad se tipearon 2 originales con 5 copias en papel finito, digamos, con carbónico. Las primeras copias, unas iban para compañeros de la organización, digamos, y amigos que la iban a reenviar al exterior o decir por otras vías, ¿no? Y otras copias, una copia eran a los medios, a los medios gráficos y a algunas agencias de noticias. Mañana vienen Patricia y los chicos. ¿Encargaste un buen asado para el festejo? Sí. Vos no te olvides de pasarlo a buscar. ¿Cuándo me olvido de algo? Bueno. Sabemos entonces que la planificación del intento de secuestro de Rodolfo Walsh los ocupó durante muchos de los meses previos. Habían construido una verdadera leyenda urbana, como diríamos hoy, en este caso una leyenda mítica dentro del propio campo de concentración, diciendo que Rodolfo Walsh se disfrazaba de viejo, de jubilado, de monja, que había que imaginárselo con los disfraces más increíbles. Es verdad que mi padre se disfrazaba, pero me parece que con recursos mucho más reducidos que los propios integrantes del grupo de tareas empezaron a imaginar, y esto ya es tragicómico, ¿verdad? Y entonces sabemos que fueron fracasando en distintos intentos de capturarlo, en distintas emboscadas, y a medida que esto iba sucediendo a lo largo de muchos meses, pensemos que allí estuvo el allanamiento a la Casa del Tigre, donde no lo encontraron porque la casa estaba vacía, y entonces se iban como frustrando y se iban llenando cada vez de más obsesión e incluso de odio, porque este enemigo se les volvía a escapar. Me parece que esto explica lo que finalmente sucede aquel 25 de marzo. ¿Estás nervioso? Un poco. ¿Estás nerviosa? Un poco, no mucho.
crucemos. ¿Ya está ahora? Vamos que hablo por teléfono, confirmo las citas y después despachamos las cartas. ¿Llegas a tiempo? Sí, la primera es a las 2. ¿Qué hora es? La 1:30. Vamos. Sí. Vamos. Caminaron juntos por el enorme hall de la Estación Constitución. Beto se detuvo en un teléfono público y habló unos minutos con alguien. Betty observaba el paso de la gente, vertiginoso, como todos los viernes. Pensó por un momento lo bueno que sería repartir la carta en ese lugar, pero lo desechó rápidamente. Era una locura. Beto le hizo una seña y marcharon. Cada buzón donde se despachaba la carta era un triunfo, un golpe a la mordaza, al aislamiento, un acto de satisfacción moral, de libertad. Se despidieron con un beso en la Avenida Brasil. Él se acomodó los lentes y cruzó la calle. Ella se quedó mirándolo. Le gritó algo y él la saludó levantando su mano. Ese hombre, decidido, valiente, austero, sonríe. Se sabe ganador. En la apacible tarde de ese 25 de marzo del 77, rumbo a la muerte, Walsh sonríe y provoca la ira de sus verdugos. Habría que leerla siempre. ¿Algún día? No sé, tal vez en los medios, una vez a la semana, o frases de él. Pienso en momentos de ira, iré a buscarla. Para comprender el porqué de esta extrema crueldad. Ya no significa nada para mí. Argentina, la de la dictadura. Y sin embargo iré tras el misterio de su muerte, detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la encuentro, frescas, altas olas de cólera, miedo y frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. Era un hombre que, eso me pasó cuando lo conocí también, él no se daba a conocer hablando de sí mismo, de yo hice, yo dije, y hablando de sus logros, sino que él preguntaba, ¿quién sos? ¿Qué te interesa? Contame tu vida, digamos, y incluso él decía 2x3, es decir, escribir es escuchar. No me conoce. Y él escuchaba. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio El coronel me alcanza como una revelación. en momentos difíciles. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Walsh, la idea, la palabra y la acción. Pando Villamil, Adriana Ferrer, Luis Albano, Nicolás Abeles, Maximiliano Bustos, Jorge Hernández Flint. Frente a una ventana, super lúcida la mirada, recorre el paisaje y no es su interés. Entrevistas. Lilia Ferreira, Patricia Walsh, Osvaldo Bayer, León Rositzner, Horacio Barbitsky. Sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar que ella vuelva. Producción. Luis Pablo Giniger, Paola Di Pietro, Hernán Coqui, Roxana Russo, Adrián García. Realización sonora, Mariano Randazzo. Guión,
David Sanasi. Locución, Eduardo Aliberti. Una producción de Marca de Radio.